Muchísimas gracias, señor Sanz Roldán, por arrojarnos luz sobre un tema que tiene inquieta a una porción importante de la población. Seguimos. En este contexto global que venimos comentando, marcado por la transición energética, la digitalización acelerada y la reconfiguración de las cadenas de suministro, los recursos estratégicos adquieren un papel central en el desarrollo económico, tecnológico y geopolítico de las naciones. En el siguiente panel proponemos una conversación profunda sobre el presente y el futuro de sectores clave como la minería y la producción de materiales metalúrgicos avanzados, que, como saben, son fundamentales para industrias como la automoción eléctrica, la energía renovable, la infraestructura o la tecnología punta. El panel va a estar moderado por Antonio Silveira, que es vicepresidente del sector privado de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y en él van a intervenir Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, y Javier López Madrid, presidente ejecutivo de Ferroglobe. Muy buenas tardes, un placer estar aquí en esta conferencia SEAP, mi primera vuelta en una conferencia tan importante. Saludar a Núria Villanova, que de verdad tiene un rol único en promocionar este ambiente, que es un ambiente de verdad de integración iberoamericana. Como mencionaron tanto Núria como mi jefe, Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF, la integración iberoamericana, especialmente en el ambiente empresarial, es un reto que puede permitir que América Latina se muestre como una proveedora de verdad de soluciones globales. Y esto es especialmente correcto cuando hablamos de este panel que llama-se Recursos para el Presente y el Futuro. Como ya mencionado, tenemos aquí dos ponentes de lujo, a Javier López Madrid, presidente ejecutivo de Ferroglobe, y a Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, del Perú. Nuestro eje aquí es especialmente cómo los recursos de Latinoamérica pueden apalancar lo que uno llaman de transición ecológica, pero más correctamente podemos llamar transición energética. Y una característica fundamental de la transición energética es la electrointensividad. El marco tecnológico que ya está consolidado es de electrificación en el ámbito de la movilidad, en distintos ámbitos, incluso para la energización de todos los sectores productivos, y esto requiere una intensidad muy nueva en términos de uso de minerales, especialmente minerales críticos. No vamos a estar aquí muy metidos en los temas geopolíticos de este proceso, que hay, son muy importantes, pero queremos explorar, y aquí tuvimos inmediatamente antes de esa sesión, una discusión muy interesante sobre lo que se requiere, no solamente en términos del sector eléctrico, tradicionalmente entendido, pero más allá, para la electrificación de toda la economía. Y creo que es muy importante que empecemos dando una idea de qué significa en términos materiales esta transición energética. Y quería con esto poner una pregunta inicialmente a Javier, para que nos pueda dar un pantallazo de qué significa en términos materiales la transición. Muchas gracias, Antonio. ¿Se me oye? Vale. Bueno, hablábamos antes de entrar en el panel que cuando hablamos de transición energética hay mucho de política, muchas veces hay mucho de política y poco de realidad. La realidad de la transición energética es que necesita mucha energía y muchos materiales. Solo por poner un ejemplo, que lo veíamos antes del panel, un parque solar necesita
Ferroglobe es el mayor productor de silicio metal del mundo y por eso más o menos me lo sé, necesita por cada megavatio 3 millones de toneladas de polisilicio. 3 millones de toneladas de polisilicio. El coche eléctrico, el que todos nos hemos apuntado, necesita 4 veces más cobre del que necesitaba el coche tradicional, aparte de 11 kilos de litio, 14 de grafeno. Una turbina eólica necesita, por cada turbina eólica de 3 megas, necesita 335 toneladas de acero. Por supuesto, además necesita cobre, necesita plásticos, necesita aluminio, pero estamos hablando, y para producir el acero, para extraer el cobre o para producir el polisilicio, se necesita mucha energía. De hecho, en el tema solar, la célula solar, la célula solar es posiblemente el material que ha diseñado el hombre más intensivo en energía. No sé si quieres que me... Perfecto, Javier. Esto nos transmite una idea de las cantidades que necesitamos, pero ahí tenemos que dar una mirada en toda la cadena. Estamos hablando de requisitos para llegar a los coches y a otros vectores de energización por parte de este sector, pero tenemos que mirar también dónde vienen los materiales y cómo es la realidad que tenemos de las reservas que conocemos y que van a ser requeridas para sustentar esta transición. Y Roque, tú que tienes, vamos por así decir, el negocio en el suelo, cuéntanos cómo es el desafío para la minería, cuáles son los límites que tenemos hoy y qué necesitamos. Venimos de una región del mundo donde entre Chile y Perú producimos el 40% del cobre del mundo. 40%. Casi un monopolio. Y la verdad es que si es que uno se pone a pensar en el futuro medioambiental del mundo, si es que queremos ir a esa transición energética, necesitamos muchísimo cobre. Está demostrado que si es que no se ponen en producción muchísimos más proyectos de cobre, en 5 o 6 años plazo, no va a haber suficiente cobre para el consumo mundial del cobre. El cobre, muy bien se ha dicho, es un producto que para los carros eléctricos tan de moda es 4 veces más que los carros de combustión. Las energías eólicas y solar también consumen cobre. Resulta que hoy día el cobre ha pasado a ser el metal del medio ambiente. Es el metal que nos va a liberar de esos gases de efecto invernadero que tanto nos preocupan. Y por lo tanto, creo que hay que ser realistas. Los metales son fundamentales. Estoy seguro que todos los que están en esta sala tienen un teléfono inteligente. Bueno, todo eso consume metales también. Y por lo tanto, la vida del ser humano sería imposible. Pretender decir que el desarrollo de los recursos naturales, y el Perú, como otros países seguramente, pero el Perú específicamente ha sido bendecido con recursos naturales. Hay pues una tendencia a hablar de la maldición de los recursos naturales. Un absurdo total. Los seres humanos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de poner en valor nuestros recursos naturales, sin perjuicio de que el principal recurso natural es el talento de las personas. Pero decir que no vamos a explotar la agricultura, la agroindustria, que no vamos a explotar la minería, que no vamos a hacer productos manufacturados, es un absurdo. Yo creo que estamos demasiado en el mundo en lo políticamente correcto, que no es correcto. Así que creo que tenemos que pensar que estos recursos naturales son fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Muchísimas gracias, Roque. Yo creo que puedo apalancarme especialmente en el fin de tu intervención, porque una de las cuestiones que se pone, por ejemplo,
quando o governo busca na LACAF, tá? É no âmbito de conhecimento da assistência técnica, como fazer uma diversificação econômica. Tá? E creio que, tá, nesta oportunidade de transição energética, uma vez mais, por conta de uma região que tem um montão de problemas, poder apresentar soluções globais, um dos temas que vem é como manejar, tá, a partir da disponibilidade de recursos e a partir de indústrias já tradicionais na região, como desde aí apalancar uma diversificação econômica que nos permita ampliar as possibilidades econômicas, não somente os países, as populações, como também o rol de Latinoamérica no mundo. Então, les pongo a los dos esta pergunta. Javier, si puede ayudarme con esto. Discúlpame, Antonio, la pregunta concreta es... Es cómo a partir de esta disponibilidad y cómo a partir de una realidad que ya tenemos una actividad instalada fuerte en la región, cómo a partir de ahí podemos apalancar una diversificación económica. Bueno, vamos a ver, con esta nueva tendencia. La diversificación económica te viene al final por multitud de actividades. Si estamos hablando de tema de materiales, es verdad que la región, Latinoamérica, tiene un montón. Es decir, tienes desde el cobre, tienes la plata, tienes el oro, tienes el litio, tienes el cobalto, tienes un montón tienes un montón de materiales que te diversifican esa actividad económica. Es verdad que no solo en muchos de los materiales, no solo hay que extraerlos, hay que procesarlos y hay que refinarlos. Ahí Latinoamérica le falta, tiene alguna asignatura pendiente. También es cierto que la transformación de esos materiales muchas veces, vamos, la mayoría, exige mucha energía. Aparte de mucha inversión en CAPEX, necesitan mucha energía. Entonces, yo cuando venía hacia Sevilla anunciaban en el gobierno de Gabón que un material que es básico para la producción del acero, que es el manganeso, a partir del 2029 no se va a exportar si no es con una transformación in situ. Eso lo han hecho otros países, Canadá lo hizo, lleva décadas haciéndolo. Latinoamérica es verdad que ha ido a un proceso más extractivo y no tanto de transformación. Pero para eso necesitas infraestructuras, necesitas puertos y necesitas energía barata. Entonces, es fácil decirlo, pero no es un poquitín más complejo implementarlo. Perfecto. Rocky, déjame escucharte sobre esto. Bueno, yo con mi formación de ingeniero me gusta hablar con cifras y los llevaré a mi país, al Perú. En el Perú somos 33 millones de habitantes. En la industria minera trabajamos 250.000 personas directamente. Eso está demostrado que genera 8 puestos indirectos por cada puesto directo. Estamos hablando de más de 2 millones de peruanos, que si incluimos sus familias, estamos hablando de 8 millones de peruanos que dependemos directa e indirectamente o somos miembros de una familia que trabaja en minería. Eso es un cuarto de la población. Adicionalmente a eso, la geografía de mi país es de una costa que mira al Pacífico, una sierra que va hasta los 5.000 y pico metros de altura y una selva amazónica que también es muy difícil de controlar. Bueno, esta industria minera, además de dar estos puestos de trabajo, contribuye a la integración de un país que necesita de infraestructura. Si queremos ser sostenibles en el tiempo, necesitamos infraestructura y necesitamos actividad económica que justifique esas carreteras, esas líneas de alta tensión, esa conectividad digital, esos ferrocarriles para integrar el país. Y entonces la industria minera no es pues solamente una industria extractiva, primario exportadora, como les gusta decir a algunos antimineros. Es también una industria que genera puestos de trabajo donde no se generan, otras industrias no lo generan. Es una industria que contribuye a la integración del país y que permite a su vez integrarse con otras actividades económicas.
La industria manufacturera en el Perú seguramente está muy orientada a la minería y eso contribuye a que haya una industrialización en el país. Yo creo que los recursos naturales no están pues solos. Escuchaba al general que hablaba en la anterior exposición, tenemos que estar en lo nuestro y lo nuestro es también poner en valor esos recursos minerales para poder integrarnos con el resto de la economía. El mejor ministro de Economía que hemos tenido en el Perú en los últimos años, que logró que la economía peruana creciera a 7% por año durante 5 años, que fue don Luis Carranza, siempre dice, valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo. Valor agregado, dice él, es la integración de la industria minera con el resto de la economía. En mi país, el 50% de la energía eléctrica que se produce es consumido por la industria minera. Ustedes dirán, qué horror, qué exceso. Bueno, eso justifica que en el Perú haya el costo de energía más barato del mundo. El costo de energía más barato del mundo, que por supuesto con ese costo es que le llega a los hogares más humildes y a los hogares más pobres y por supuesto descentralizadamente en el país. El costo de la energía eléctrica es fundamental para la región. Yo estaba la semana pasada en Argentina. Argentina tiene muchísimos recursos naturales, tiene gas y petróleo, tiene saturadas las líneas de alta tensión. Nosotros tenemos una fábrica en Argentina. No podemos... El desarrollo de proyectos energéticos se topan con unas líneas saturadas de electricidad. El desarrollo al que nosotros va, es decir, la transición energética sale muy cara. Hay que hacerla, pero sale muy cara. Y no se puede evitar tener que atacar determinadas creencias como que la transición energética no va a llevar un mayor consumo energético. Hay un consumo y vamos a un mucho mayor consumo energético. Y seguimos teniendo una dependencia en energía primaria del 80% de los combustibles fósiles. No me quiero meter aquí en la nuclear, aunque lo hemos hablado, pero estamos, es decir, si queremos desarrollar, no podemos quedarnos solo con lo bueno y no lo malo. Lo malo es que tenemos que invertir, lo malo es que tenemos que seguir consumiendo mucha energía. De verdad, el sistema económico en el fondo es transformar, procesar y refinar energía en productos y servicios. Eso es lo que es. Entonces, el que el Perú tenga el costo de energía más barato, tiene que tener líneas para poder transportarlas. Tiene que tener líneas para poder transportarlas. ¿Y las tiene? Argentina no. Argentina no las tiene y tiene mucho costo energético. Tiene infinitos recursos energéticos en gas y en petróleo, convencional y no convencional. Bien, Javier, pues, sí. Con tu intervención ingresamos en un ámbito que hablamos un poquito ahí arriba, pero que es muy importante, que es así, las fuentes de generación de energía que se puede disponer en el esfuerzo de transición energética. La CAF hace 3 años asumió en su estrategia de transición energética incorporar al gas natural como una de las fuentes para limpiar la matriz energética y que es muy importante la disponibilidad de gas en algunos países, Camisea en el Perú, Vaca Muerta en Argentina. Hay distintas cuencas que se puede explotar gas natural con muchísima eficiencia y ayudar en un proceso de limpieza de la matriz energética. Pero no parando ahí, hay un desafío que hoy se pone en Estados Unidos y acá en Europa, que es la energía nuclear también, ya con nueva tecnología de centrales nucleares. Entonces ahí tenemos como fuentes que pueden tener un rol muy importante, aportando la generación de energía que va a ser necesaria en el ámbito de la transición energética. Pero para eso, y ahí quería hacer una conexión con cosas que fueron mencionadas por Roque y también por Javier, que es el siguiente. Yo fui por
3 años y pico miembro del comité de auditoría de Vale S.A., que es una empresa mundial, y esto para mí fue una clase magistral de no solamente elementos de minería, pero de administración de empresas. Uno de los temas que es inseparable de la minería es servicios públicos, especialmente en el ámbito de transportes y acceso a recursos naturales, como por ejemplo agua, entre otras cosas. Entonces quería hacer una pregunta acá, intentando conectar varios puntos, que es el siguiente. El espacio de asociaciones público-privadas para habilitar el incremento de la actividad minera, no necesariamente en la actividad particular, pero puede ser como habilitador. En Chile tenemos un arreglo institucional donde Codelco tiene un rol fuerte en la minería de cobre, y yo estuve en una charla con empresarios chilenos que se sienten muy confortables con eso y dicen que la actuación de Codelco habilita a ellos muchísimo, y no necesariamente es una competencia. Otros países tienen arreglos distintos. En Brasil hoy el Estado no tiene rol directo en la actividad minera. Tiene golden shares en Vale, pero no tiene una decisión directa afuera de la licencia para hacer la investigación. Entonces me gustaría tener una charla con ustedes, porque es muy importante para la visión de CAF sobre la actividad en la región y con este pantallazo iberoamericano, ¿cuáles son los espacios que ustedes ven para asociaciones público-privadas o más allá que esto? ¿Cómo es una interacción entre capital privado y gobiernos que puede ser virtuoso para la progresión de la actividad? Okay. Yo creo que la principal asociación público-privada es que lo público y lo privado seamos eficientes. Y parte del problema en muchos de nuestros países es que nuestros estados no son todo lo eficientes que quisiéramos. No permiten que se desarrollen, algunas veces por producto del burocratismo, permisología le dicen algunos, yo le digo permisomanía, un deseo de aplicar más y más reglas, y al final no se pone en valor todo lo que se debería poner en valor. Cada quien tiene su propia realidad. El Perú es un país que tiene 50% de su generación de energía hidroeléctrica y 50% del gas de camisea que tú has mencionado. El gas de camisea hay que continuar explorando, porque no podemos permitir que los medioambientalistas a ultranza digan que no hay que explorar, porque eso puede traer contaminación. El gas, no sé dónde contamina, pero en fin, hay gente que cree que hay contaminación y definitivamente eso es lo que permite ese costo de energía tan barato. Y por supuesto la energía hidráulica es esencialmente construida producto de los proyectos mineros que se desarrollan en las zonas altoandinas. El Perú tiene una geografía pues admirable. Los Andes son altísimos y donde llueve la mayor cantidad de lluvia hay en los Andes y por lo tanto hay que retener esas aguas en las partes altoandinas y permitir que luego, por supuesto, irriguen tierras, pero también generen energía eléctrica. Y como estamos hablando de América Latina, también hay que mencionar casos pues patéticos, como el caso de Panamá, de haber paralizado un proyecto que fue construido con todos los permisos, 10.000 millones de dólares de inversión, porque hubieron 4 o 5 artistas de Hollywood que dijeron que el tema medioambiental era importante y que no se podía desarrollar actividad económica en zona de lluvias. Se decidió paralizar este proyecto. Yo estuve en Panamá hace poco tiempo y realmente se han ido pues a un arbitraje con la empresa First Quantum, que es una empresa de primer nivel a nivel mundial, y donde esencialmente el gobierno panameño tiene perdido el arbitraje. A lo que las cifras que a mí me han dado es que el arbitraje le podría significar al gobierno de Panamá 30.000 millones de dólares sobre una economía de 80.000. Yo les dejo esa cifra para que la piensen. Lo cierto es que es un proyecto de cobre,
un proyecto que va a contribuir precisamente a que en el mundo haya menos gases de efecto invernadero. Pero hay gente que considera que no se debe hacer pues minería en zona de lluvia como en la zona de Panamá. Ahora resulta que el ser humano no puede hacer actividad económica en zona de lluvias. Yo creo que hay que reflexionar qué cosa es lo que están haciendo algunos gobiernos y que por supuesto permitan y promuevan la actividad económica, especialmente en sectores como la industria minera. Y gracias, Roque. Javier, tu consideración yo, sobre este tema. Por completar lo que dice Roque y por dar un ejemplo muy actual en España, nosotros estamos desarrollando una presa hidráulica aquí en Granada de autobombeo. Llevamos desde el año 2015. Todavía no tenemos todos los permisos. Y en España, fuimos portada en todo el mundo con el apagón, ¿no? Eso es como consecuencia, que está bien, pero es como consecuencia fundamentalmente de tener una red diseñada para un tipo de tecnologías y llevarla al 100% a energía renovable. Eso no te permite la inercia y necesitas inercia en el sistema para que la red no se caiga. Nosotros llevamos 10 años, creo que obtendremos el permiso, y otros 5 años, eso son 15 años. Yo creo que efectivamente la colaboración público-privada, y ahora haré un punto adicional a eso, se basa sobre todo en una eficiencia del Estado. Porque la eficiencia de la empresa privada viene determinada por nuestros costos. No podemos retrasar las inversiones, porque las inversiones nos cuestan dinero. Entonces, la eficiencia nos viene impuesta por la supervivencia. Al Estado no. Y ese accountability que tendríamos que tener al Estado es lo que hace dinamizar. Y luego, evidentemente, la colaboración público-privada, pero eso ya se ha debatido muchas veces, los modelos con modelos concesionales. En Brasil estáis con el Puerto de Río, con esas infraestructuras. Hoy existe muchísimo dinero en el mundo y fundamentalmente los fondos más grandes son los fondos de infraestructuras. Los fondos de infraestructuras con un marco regulatorio estable están dispuestos a apostar dinero porque son concesiones y son proyectos a largo plazo que vosotros en CAF conocéis perfectamente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos poco más de 3 minutos para el cierre de la sesión y entonces saco provecho para escuchar de ustedes a partir de una pregunta muy para la CAF. Minería estuvo fuera del abanico de negocios de la banca multilateral por los últimos 40 años, por lo menos. Recién la banca multilateral, por distintos motivos, empezó a enfocar una vez más en esta actividad. De forma muy puntual, me gustaría escuchar de ustedes recomendaciones para la actuación de la banca multilateral, especialmente para la CAF, en este segmento. Yo quisiera corregirte. No ha estado ausente la banca multilateral. Compañía Minas Buenaventura tuvo su primer crédito de la Corporación Financiera Internacional, parte del Banco Mundial, banca multilateral para todos los efectos prácticos, allá por el año 79. Y fue fundamental para el desarrollo de una empresa que hoy día da empleo a más de 15.000 peruanos, trabaja en 8 de las 24 regiones del Perú y que ha logrado sobrevivir y que fue la primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la Bolsa de Nueva York. Tú mencionaste Vale do Río 12, se llamaba antes, hoy día se llama Vale, sí. Se registró 4 años después que Buenaventura en la Bolsa de Nueva York. Así que la banca multilateral fue fundamental para el crecimiento de una empresa peruana, una empresa que está focalizada en la industria minera. Hay que, zapatero a tus zapatos, o keep it simple, como se dice en inglés. Nosotros, quién sabe, no tenemos esa imaginación de estar en un montón de industrias, pero en lo que hacemos
lo hacemos bien. Hacemos lo nuestro, como se ha mencionado, y repito, que creo que es un mensaje muy importante de esta conferencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Javier, Bueno, observaciones cierre. Yo creo que, para no repetirme, yo creo que la banca multilateral es fundamental para las infraestructuras necesarias para el desarrollo económico. Tú necesitas puertos, tú necesitas líneas de transmisión, necesitas proyectos energéticos. Y ahí la banca multilateral, cuando entra la banca multilateral, el proyecto se hace mucho más atractivo y, por tanto, se puede implementar de una manera mucho más rápida con capital privado. Muchísimas gracias. Bien, 51 segundos antes del fin del tiempo. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias, Roque, Javier. Excelente discusión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los tres panelistas y sobre todo por ser tan precisos con el tiempo. Ayer, en la jornada de empresa familiar, se hizo una exhaustiva radiografía sobre las compañías en las que el liderazgo pasa de manos de padres a hijos u otros familiares. Y ahora vamos a analizar cómo preservar el legado sin perder competitividad, de la mano de experimentados empresarios que nos van a explicar cómo liderar con visión de futuro desde las estructuras familiares. Intervienen Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló, Vicente Boluda Ceballos, presidente ejecutivo de Boluda Towage, Marina López Sanjurjo, directora corporativa del Grupo Otusa, en este panel que va a estar moderado por Francisco Cerezo, socio y presidente de DLA Piper y presidente de la práctica corporativa financiera de América Latina.